vamos a tratar un tema que a mí en lo particular me parece de importancia capital para entender el por qué ocurren las cosas en nuestro mundo convulsionado. Y esa no es otra cosa más que la geopolítica. Así como la física nos permite entender el mundo natural con sus leyes, la geopolítica nos permite entender el por qué en los países se ocurren esta toma de decisiones, por qué se deciden las macro cosas. Entonces, en la geopolítica podemos entender la influencia de la geografía en la toma de decisiones del país y en su cultura y en su desarrollo. Por ejemplo, no es lo mismo ser parte de un país como Rusia, que pudo derrotar a Napoleón y Hitler utilizando su inmenso territorio, que un país como Israel, muy pequeñito y que está obligado a tener una política preventiva, de ataque preventivo para defenderse. No es lo mismo pertenecer a Suiza, rodeado de países ricos como vecinos, que un país como Centroáfrica, rodeado de vecinos pobres. No es lo mismo pertenecer a Arabia Saudita con sus inmensos recursos petrolíferos que le da protagonismo internacional en la OPEP, que pertenecer a un país como Yemen con casi nada de recursos. Tampoco es lo mismo pertenecer a un país como, por ejemplo, México, con su tremendo mercado interno de consumo de 130 millones de habitantes, que un país como Guyana, con 500.000 de habitantes, ¿no? En cada caso, si te das cuenta, tanto el territorio, el clima también, tus recursos naturales, tus recursos poblacionales y humanos, ¿no? Materiales, etcétera, condicionan mucho tus políticas y tu forma de actuar. En este momento en el mundo, después de la caída de la Unión Soviética, se volvió a reconfigurar un mundo bipolar. Tenemos dos polos, el eje occidental, Estados Unidos, la OTAN, Francia, Japón, etcétera, y el eje euroasiático, que se acaba de unir, China, Rusia, que traen una alianza que ya lo había anticipado Mackinder, que no debería ocurrir, porque cuando se une Eurasia, se vuelve un poder terrestre muy fuerte. Acaban de firmar el RCEP China con los países del sudeste asiático, ¿okay? Creando el mayor mercado de libre comercio del mundo actualmente, 2021. Y además trae el proyecto Ruta de la Seda para conectar su industria con los mercados europeos. Trae toda la revolución tecnológica del 5G con Huawei a la cabeza para terminar de digitalizar su industria y lograr el liderazgo tecnológico. Mientras Occidente no tiene nada equiparable y por eso es las reacciones viscerales de Occidente. Por eso vimos la guerra comercial de Trump contra China, por eso hemos visto los problemas de bloqueo a Huawei, a TikTok, a las tecnológicas chinas. Por eso estamos viendo todo este problema financiero que hay y comercial y la desunión en Europa. Europa se está dividiendo, ya salió el Brexit. Se está hablando del Italexit, la salida de Italia. Alemania, que está tratando de mantenerse independiente porque necesita la energía de Rusia, independientemente de las sanciones. Estados Unidos hasta empezó a sancionar a Europa. Por eso, digamos que mientras hay más unidad en el bloque euroasiático, hay más desunión en el bloque occidental. Y eso nos permite predecir cómo se va a ir más o menos moviendo las cosas a nivel mundial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu gobierno permite la entrada de productos dumping de, por ejemplo, China, o la entrada de inmigrantes, cuando claramente son decisiones que quizás perjudican a tu país? Y eso es porque nuestros países no tienen la independencia que nos gustaría pensar que tienen. Nuestros presidentes tienen un poder limitado. Encima de nuestros presidentes están los grandes conglomerados de poder mundial. Estamos hablando del Big Pharma, por ejemplo, los grandes laboratorios, los grandes bancos, por ejemplo, el gran complejo industrial militar internacional de la venta de armas. Hablamos también, por ejemplo, de las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Apple, etcétera, pero también Huawei, Tencent, ZTE, etcétera. Y estos grandes conglomerados son los que al final del día hacen alianzas. Hemos hablado de estos dos bloques, nuestros países pertenecen a un bloque u otro, no somos ajenos a ello. Perú está en el bloque occidental, por ejemplo, Alianza Pacífico, junto con México, Colombia, Chile, ¿no? En Asia tienen otro tipo de tratados, por ejemplo, ¿no? Y es otro bloque. Entonces, eso nos sirve para entender, por ejemplo, esta guerra de vacunas, o esta pandemia inclusive. Hasta hace unas décadas habían las guerras periféricas, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética se agarraron en guerras, por ejemplo, en Vietnam, indirectas, ¿no? En Vietnam, en Afganistán, por ejemplo. Hoy en día ya no es eso, ahora es una guerra multidimensional. Estamos en una tercera guerra mundial, sí, pero híbrida, ¿no? Donde, por ejemplo, en este momento es una guerra bacteriológica internacional, ¿no? Independientemente de dónde salió el virus, ¿salió de un fuerte americano militar o salió en el mercado de Wuhan en China? Lo relevante es que ha perjudicado al mundo entero, se permitió que se expanda, ¿no?
porque era una manera de decir, bueno, pues acá nos perjudicamos todos, pero como yo soy más fuerte, voy a salir mejor parado. Y la verdad es que China salió mejor parada producto de sus mejores políticas en ese sentido, ¿ok? Inclusive va a tener tasa de crecimiento. Entonces, esta geopolítica nos permite entender todos estos fenómenos que están ocurriendo. Y el principal cambio que se viene no es la pandemia. La pandemia esta es una de varias que pueden haber, segunda ola, tercera ola o una nueva variante de otro virus, porque está habiendo un control maltusiano de la población. El planeta no tiene tantos recursos para tanta gente, esa es la verdad. Pero la principal ola de cambio es esta cuarta revolución industrial. La digitalización de todo, negocios, cosas y personas. Sí, ya se habló del Internet de las cosas, pero poco se habla del Internet de las personas. Este famoso nanochip que se nos va a implantar y que voluntariamente nadie se lo implantaría por miedo, pero ante un escenario apocalíptico de pandemia y tú estás dispuesto a vacunarte, ¿no? Por obviamente el miedo a todo este problema, puede ser inoculado con este nanochip. Esto es algo que no es solamente un tema conspiranoico contra China o contra Estados Unidos. Todos los gobiernos tienen el mismo objetivo de control poblacional. Ya existe el crédito social en China, por ejemplo. Y Estados Unidos tiene una larga tradición de espionaje. Acordémonos de los escándalos de Wikileaks y todo este tema de espionaje de las agencias americanas a los otros gobiernos. Y que ahora, por ejemplo, este problema de la censura en redes sociales a Trump, Facebook, Twitter, que ha demostrado que estas redes sociales obviamente utilizan nuestra huella digital, nuestros datos de navegación en Internet. Entonces, todo esto, queridos amigos, es parte de lo que es la geopolítica, nos permite entender por qué ocurren las cosas y no estar simplemente como hámster corriendo en una pequeña rueda, ¿no? Al son que nos toque los gobiernos de turno, ¿no? Nuestros gobiernos tienen menos poder del que solemos pensar, o de lo que nos gustaría creer que tienen. Entonces nos toca a nosotros como ciudadanos, como empresarios, organizarnos y dejar ese viejo chip de la delegación, de la democracia representativa. Tenemos que pasar a una democracia participativa. Es decir, si estás cansado de que nos gobiernen corruptos, participa. ¿Por qué siempre estás con ese chip de querer que la solución es votar mejor? No, votar mejor no soluciona nada. Es participar mejor, debatir, ¿no? Digamos, ser un poquito más también activista en todas aquellas cosas buenas que tú creas que vale la pena luchar. Y eso hace parte de un cambio. Hasta tener gobiernos corruptos es parte de la geopolítica, porque es así que las potencias mantienen dominado a los países pequeños. Lógicamente, un gobierno corrupto te va a permitir firmar tratados comerciales lesivos y favorables a sus empresas. Obvio, así funciona la realpolitik internacional. Entonces, dejemos de estar pensando que la solución es de repente estar en un bando u otro, tratar de jugar nuestro propio juego como latinoamericanos, como países independientes que aspiramos a ser. Por ejemplo, la gran tragedia de Cuba y Venezuela es haber estado en medio del enfrentamiento. Es decir, se convirtieron en otro Vietnam, en otro Afganistán, donde en estos países mencionados, lamentablemente países hermanos, se enfrentan las grandes potencias. Son como su patio, ¿no? Entonces, tenemos que evitar esos errores. Hay un error estratégico en estos gobiernos, lamentablemente, y que lo sufre su población, por supuesto. Entonces, todo este tema de la geopolítica voy a tratar de profundizar en las sucesivas entregas. Van a venir más videos de este tema, de cada tema en particular que acabo de mencionar, ¿no? La guerra multidimensional, militar, tecnológica, bacteriológica, financiera, comercial, etcétera, ¿ok? Que nos va a permitir entender mejor el mundo en el que estamos. Te invito a capacitarte más en estos temas para que puedas ser un ciudadano más consciente y un empresario más consciente. Y siendo consciente vas a poder tomar mejores decisiones. Espero que este video te haya gustado mucho. Es mi granito de arena para poder ayudar a que nuestros países estén mejor. Y te mando un gran abrazo y espero verte en el siguiente video. Muchas gracias.